Muy buenas tardes, les saludo en nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y sobre todo el espacio. Vamos a empezar este tiempo pues con una alabanza. Vamos a escuchar. Oh bondad tan infinita. Bondad tan infinita, no pecador, Dios en Cristo revelando su eterna y su santo amor. es Jesús Jesús, para mí, mi la esperanza esperanza de de salud. solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vaso firmamento, fundamento, como el insondable mar, es la gracia gracia salvadora salvadora, que Jesús ha dado. das Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él encontré la divina plenitud. aunque fueras Pecados rojos como el carmesí, en el en río del el Calvario Calvario, hay limpieza para ti. Jesús para mí, La la esperanza de salud. solo en Él hallaré la divina plenitud. es Jesús, para mí. La esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina la plenitud. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar para pedir la dirección de Dios después de haber escuchado una alabanza. Amado Dios, gracias Señor por esta oportunidad que me das de poder estudiar la palabra de Dios, de poder Señor realizar estos estudios. Gracias Padre Santo por el espacio y el tiempo Señor que me permites. Te pido que me des sabiduría e inteligencia Señor para poder seguir aprendiendo más de ti y poder compartiendo también Señor. Dame la sabiduría, amado Dios. Tu palabra, Señor, nos habla de que estemos ocupados. Y aquí estoy ocupándome, Señor, en tu obra, en tu palabra. Y te pido que me ayudes en medio. Te pido que me perdones, Señor, y me ayudes a obedecerte. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces está hablando sobre... Se quiere hablar sobre Nehemías, ¿no? Y sobre Esdras. Pero antes de ello estaba en el video anterior, estaba poco hablando sobre el contexto, ¿no? Sobre el contexto. Para ello estaba leyendo en el libro de Daniel, ¿no? Porque Daniel, él estuvo presente en varios reinos, ¿no? Cuando él estaba en Babilonia. Y es cuando está vivo Daniel, es donde se da el fin del imperio babilonio, ¿no? Con el rey de Belsasar, que eso lo encontrábamos en Daniel capítulo 5, ¿no? La escritura en la pared. Y termina ese capítulo 5
diciendo pues que el reino de Belsasar había terminado y había pasado su reino al rey Darío de Media. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, para poder entender, ¿no? Babilonia, el reino de Babilonia pues es invadido por otro reino, por el reino de Media, ¿no? Y va a gobernar desde ese entonces Darío. Y sobre la historia de Darío, pues sigue ahí en el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces ahí vemos que Daniel una vez más halló gracia ante los ojos de este rey Darío, ¿no? Y lo constituyó uno de los 3 gobernadores. Pero Darío pensaba ponerlo sobre todo el reino. Pero sabemos que según la historia, estos 2 compañeros, estos 2 sátrapas, buscaron ocasión para poder hacer quedar mal, ¿no?, a Daniel, y así que el rey lo destituya, ¿no?, lo destituya de su cargo, ¿no?, de su cargo. Bien, entonces, hicieron un plan, ¿no?, un plan. Y ese plan pues termina cuando el fin de este plan es donde Daniel va a llegar a caer en un foso de leones, ¿no? Ellos hacen un edicto para que durante ese tiempo pues nadie adore a Dios, ¿no? Pero Daniel, como siempre es temeroso de Dios, siempre lo ora, y prácticamente él está en contra de ese edicto, es hallado culpable, y como condena es que sea echado a la fosa de los leones. Y entonces luego de eso el rey se dio cuenta que había sido puesto en una trampa, ¿no? Y al final pues él dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones, ahí estaba Daniel, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, reconoce que hay un Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y el versículo 21, algo milagroso, ¿no? Daniel responde. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca. Mi Dios Todopoderoso envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Interesante, ¿no? Ante los ojos de Dios fue hallado inocente. Aunque ante los hombres era culpable, pero ante los ojos de Dios fue inocente, por lo tanto Dios me ha protegido, ha enviado su ángel. Hay un versículo cuando dice, ¿no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿no? Y Daniel era temeroso de Dios, apartado del mal, por lo cual Dios le guardó a través del ángel. Interesante. Para que no, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él,
porque había confiado en su Dios. Entonces, Daniel es un ejemplo, ¿no?, de un hombre que confía en Dios. La vida de Daniel es muy interesante, ¿no? Nos invita a que confiemos en Dios, como él lo hacía. Interesante, pues vemos que prosperó Daniel, ¿no?, en esta ocasión. Y vamos a ver, seguir leyendo para poder entender. Y dio orden el rey. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, los dos sátrapas. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman. Interesante, mira, una orden le dan, ¿no? Una orden. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Está ahí muy claro, ¿no? Entonces, aquí vemos que Daniel está prosperando ante este rey de Media, ¿no? Darío. Al igual que, pues, José prosperó también ante el rey de Egipto, ¿no? Faraón. Y en su tiempo de José, pues, Faraón era amigo de José y de Israel, ¿no? Igual acá vemos, las cosas están yendo bien, ¿no? Para Daniel, para su pueblo. Interesante, ¿no? Durante la vida de Daniel. Entonces, después de Darío viene Ciro, el persa, igual a Yograzio. Y fue él en cual la profecía, como tanto de Jeremías o Isaías también, hablaba de que Ciro va a dar la orden para que se empiece la reconstrucción del templo en Jerusalén después de los 70 años. Entonces, vemos, ¿no? Darío el Medo, entonces, tiene ya conocimiento de Dios, tiene temor de Dios, igual que Ciro, ¿no? Igual que Ciro. Entonces, después de estos dos gobernadores, ya se va a gestar que la gente regrese, ¿no? El pueblo de Israel, un remanente regrese a Israel a reconstruir el templo, la ciudad, los muros, ¿no? Los muros. Entonces desde ahí ya se empieza a gestar, ¿no? Dios usa a esos gobernadores paganos para que dé la orden, ¿no?, al pueblo de Israel y vaya a reconstruir. Entonces, ahí vemos, ¿no?, de que Daniel prospera hasta el reinado de Ciro el persa. Ciro el persa. Hasta ahí su ministerio prácticamente, ¿no? Ahora, vamos a ver. Vamos a ver cuando Daniel está orando y pues encuentra algo, ¿no? Ahí en el capítulo 9 de Daniel dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de Darío el Medo, de la nación de los Medas, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos de Babilonia, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Amén.
Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Ujú. Ya, bien. Entonces, ahí pues dice que él mira atentamente en los libros y se da cuenta que Dios había profetizado, que Dios a través del profeta Jeremías se había dicho que la desolación iba a ser por 70 años. El pueblo de Israel iba a estar en por 70 años. Luego tendrían que regresar. Ujú. Hay otro pasaje también que habla sobre 70 años. Quiero compartir en Crónicas. En Primera de Crónicas. No, está en Segunda de Crónicas, disculpen. Está en Segunda de Crónicas 29. No, 39. 39. A ver, 39, no, 36. 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, palabra de Dios se cumple hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Cuando se cumplen 70 años, pues Dios empieza a usar a hombres, a reyes paganos y a personas del pueblo de Israel para que puedan ellos venir a la nación de Israel y reconstruir, ¿no? Después de Segunda Crónicas, capítulo 36, viene el libro de Esdras. Pues ahí está, el capítulo 1 habla sobre el decreto de Ciro. Y aún en Crónicas, ¿no? 36 al 22. Vamos a leer. Más al primer año de Ciro, ahí está Ciro, Belsasar, rey de Babilonia, fue el último. Luego de él vino Darío el Medo. Luego de Darío el Medo vino Ciro. Y es en Darío y en Ciro que Daniel también prosperó. Y dice el 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Está dando la orden que suba? Ciro, ¿no? Entonces, Ciro, ¿también prosperó Daniel en su reino? Sí. Vamos a poder otra vez confirmar eso. Regresamos a Nehemías, a Daniel. Regresamos a Daniel, capítulo 6, 28. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Cuando Ciro da esa orden pues, de que sea edificado casa a Dios en Jerusalén y que el pueblo suba, entonces Daniel estaba todavía presente, ¿no? Vio eso. Interesante, ¿no? Lo que Jeremías prometió, que después de 70 años, sí,
el pueblo de Israel iba a regresar y pues iba a venir un rey llamado Ciro que él iba a decretar. Entonces podemos ver que los planes de Dios son perfectos. Y las escrituras nos muestran que nuestra confianza está en un Dios que cumple sus promesas, ¿no? Interesante poder leer esto, ¿no? Y poder conocer esta historia. Ahora entonces vamos a hablar sobre Esdras y Nehemías. Esdras es un sacerdote y Nehemías no es un sacerdote. Nehemías llega a ser un gobernador del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es Esdras? Pero antes de eso vamos a seguir viendo sobre el decreto de Ciro, ¿no? Ya se vio en Crónicas, en Esdras también está en el capítulo 1, ahí se emplea 4 versículos, en cambio en 2 Crónicas 36 solo emplea 2 versículos. Vamos a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra por todo su reino y también por escrito por todo su reino diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, hasta hablando sobre Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Reconoce de que él ha llegado a ser rey gracias a Dios. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, él me ha enviado, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Interesante, ¿no? Interesante cómo este rey pagano entiende de que Dios le ha llamado para que él, a través de su orden, sea edificado la casa de Dios en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros, habitantes aquí en Babilonia, del pueblo de Israel, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, una vez que se da esta orden, pues dice el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes, los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores, sus vecinos, le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Apoyó. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar. Noten ese nombre, Sesbazar, príncipe de Judá. Entonces rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová y los dio por medio de Mitrídates, tesorero, por medio de él, lo dio a Sesbazar. ¿Quién es Sesbazar? Es un príncipe de Judá. Ajá. Entonces, ¿quién es Sesbazar? Hay que averiguar quién es Sesbazar. Dice, muy bien. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400,
todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Lo que se prometió de que iba a venir un rey en el cual daba permiso a que Israel regrese a sus tierras. Y qué hermoso no regresar a tu tierra después de estar esclavo por 70 años. Interesante, ¿no? Y están regresando bajo un líder, y este líder su nombre es Sesbazar, es un príncipe de Judá. Y ese mismo nombre se menciona también en el versículo. Vamos a ver. Ese mismo nombre se menciona en el capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 14 y versículo 16. Vamos leyendo el 13 para poder seguir afirmando, ¿no?, lo que ya hemos leído también, pero bueno, otra vez, mucho mejor para que se entienda. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, este rey Ciro que conoció a Daniel, que prosperó también, pero no habla que sí Daniel regresó, solo habla de que Daniel prosperó aún en el gobierno de Ciro. Pero es en el reino de Ciro también que se da la orden para que se regrese, ¿no?, el pueblo de Israel regrese a sus tierras. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios pueda ser reedificada. Él dio la orden para que la casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar. Ahí está, Sesbazar. Según el capítulo 1 de Esdras hemos visto que es un príncipe de Judá. A Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Sesbazar es un príncipe de Judá y también es gobernador, nuevo gobernador de Israel, bajo la supervisión de Ciro, rey de Persia. Muy bien, está interesante. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Da esa orden. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos. Él vino, ¿de dónde? De Babilonia, puso los cimientos, las bases de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Entonces, Sesbazar. Bien, ¿quién es Sesbazar? ¿Quién es Sesbazar? Dice que aquí lo puso por gobernador. Ya. La pregunta es: ¿Sesbazar será igual que Zorobabel? Vamos a ver. Yo creo que solo estos versículos hablan sobre Sesbazar. Luego más creo que no. Pero ahora vamos a hablar de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? ¿O Sesbazar será Zorobabel? Vamos a ver. En capítulo 2, versículo 1 habla sobre Zorobabel. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. ¿Por cuántos? 70 años. Y que volvieron a Jerusalén, alegres y contentos. Y a Judá, cada uno a su ciudad. Oh, qué gozo, ¿no? Los cuales vinieron con Zorobabel. ¿Por qué lo mencionan primero Zorobabel? Porque fue el líder, ¿no? Bajo él, ¿no? Bajo el liderazgo de Zorobabel, ¿no? Los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Ban, el número de varones del pueblo de Israel. Ahí se menciona Zorobabel. Ya. Entonces ahí ellos vienen, ¿no? Interesante. Entonces ellos vienen bajo el liderazgo de Zorobabel. Vamos a ver quién es más Zorobabel. Luego habla ya una vez que ellos llegan. En el capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, probablemente no estoy tan seguro, ya han pasado 7 meses de que ya están establecidos los hijos de Israel, ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén
Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, y otro dato más, Zorobabel es hijo de Salaltiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Bien, el 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Interesante. Se levantan Jesúa, Josadac, sus hermanos sacerdotes y Zorobabel, ¿a qué? A poder edificar el altar y ofrecer holocausto y sacrificio. Y dice que en el versículo 5 se hizo todo eso, pero aún todavía no, los cimientos del versículo 6, no, los cimientos del templo no se habían echado todavía. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Acerca de esto. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Acerca de esto. Continúa el versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios, ya han pasado 2 años de estar el pueblo de Israel en su pueblo, en sus tierras, ¿no? Cada uno en sus ciudades. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Saltiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, y los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para activarse la obra de la casa de Jehová. De nuevo, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Israel, después de 2 años de estar ya establecidos en Israel, pues dice que Zorobabel y sus hermanos van a activar la obra de la casa de Jehová. Probablemente estos 2 años ya son 2 años de gobierno de Ciro también, ¿no? En su primer año de gobierno de Ciro es donde se da esa orden. Y 2 años que ellos ya están, es prácticamente 2 años que ya está gobernando rey Ciro, ¿no? En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido a la cautividad de Jerusalén, ¿a qué? Dice, a poner a los levitas de 20 años para que se active ya la obra de la casa de Jehová. Se empiece ya la obra, la edificación de la casa de Dios, para que se ponga ya los cimientos y se reedifique. Yeshua también y sus hijos, sus hermanos Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo, albañiles ya para la construcción, de Jehová echaban los cimientos, y estaban construyendo ya, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con símbolos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Estaban contentos de que por fin se estaba empezando a reconstruir. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Bajo el liderazgo de Zorobabel y sus hermanos se está poniendo ya el cimiento, las bases de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera,
los ancianos que habían visto, ¿no?, la casa, ancianos más de 70 años que habían visto la casa de Jehová, viendo, y aún los jefes de las casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Interesante. Estaban alegres y contentos de que por fin se está poniendo otra vez los cimientos del templo para poder empezar la reedificación. ¿Bajo quién? El liderazgo de Zorobabel. Ya no se menciona Sesbazar, sino Zorobabel. Entonces, hay tanta coincidencia porque dice que... A ver. Ya. A ver, otro más. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, vemos que bajo el liderazgo de Zorobabel empieza la reedificación. Y pues estábamos hablando sobre Sesbazar, que Sesbazar también fue... estamos viendo si Sesbazar es Zorobabel o no es la misma persona. Entonces, regresando a poder... ¿qué versículo vamos a Sesbazar? Dice que entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos en la casa de Dios. Ahí está. Coincidencia. La conclusión es que la misma persona. Bueno, hasta aquí se va a grabar.